En los próximos 15 minutos voy a tratar de ver rápidamente, ver rápidamente algo que es un síndrome muy común, pero sumamente enigmático en la UCI. Eso se llama el síndrome de bajo gasto cardíaco. Ahora, en los años 90, Gil Vernadsky y el doctor Jonas y su grupo describieron, después del el switch arterial, describieron que cuando observaran a los pacientes que entraban en baja hipotermia y después de un bypass pulmonar, en la primera noche había una reducción de casi 30% en el índice cardíaco, ¿sí? En estos niños después de haberles hecho el switch arterial y que realmente necesitaban aumentar la inotropía durante esa noche. Entonces, esto ha sido eh, nombrado en el argot de UC, eso lo llaman el pump slump, o sea, como que cae el gasto por un tiempo cuando hay en las primeras 8 o 12 horas después de cirugía, es más común en niños, y hay una incidencia tan alta como el 25%, de 10 a 25%, aunque ahora está bajando, ya sea la técnica ha mejorado, los cirujanos han mejorado, o lo hemos reconocido mejor y lo hemos tratado mejor, pero finalmente, más recientemente, hay una extensa cantidad de datos que estudió niños en Shanghái, mostraron una incidencia de más o menos 10% después de una serie de casos de 10.000 niños. Entonces, esto es lo que termina ocurriendo. El cirujano dice que fue una operación perfecta, ¿sí? Les dejé un paciente perfectamente estable anoche, ¿sí? Llegan al día siguiente y el intensivista le dice, está ahí sufriendo porque los inotrópicos han tenido que subir, han tenido que poner nuevos agentes inotrópicos y el paciente no se ve igual de bien, ¿sí? Y eso es lo que hace el síndrome de bajo gasto cardíaco al paciente y también al intensivista, por supuesto. Entonces, eh, ¿cuál es el problema con este síndrome? Pues ha habido varios reportes y estudios mostrando que esto se asocia con una mortalidad aumentada, así como un aumento en la necesidad de ventilación mecánica, una estadía en la UCI más larga también, y también en riesgo de complicaciones, en la necesidad de reanimación cardiopulmonar, ECMO, terapia de reemplazo renal, así como también una incidencia mayor de enterocolitis necrotizantes. Entonces, ciertamente hay una asociación. No necesariamente es una causa, pero sí hay una asociación. Se han hecho varios intentos para reconocer este síndrome de forma temprana y tratar de intervenirlo antes de que se complique. Ahora, algunos de los factores que se asocian, pues en realidad hay muchísimos factores que se asocian con el síndrome de bajo gasto cardíaco. Pueden ser preoperatorios, tiene que ver con la anatomía, con la edad del paciente, si hay enfermedad congénita cardíaca, la edad, ¿sí? El RCIU, el estado neurológico, estado fisiológico, del hecho de que tenga choque o no, como discutimos en la sesión anterior, ¿sí? Las presentaciones más tardías presentan todo esto. Y por supuesto, la complejidad de la cirugía y el plan del cirujano. También hay factores intraoperatorios, la duración de la cirugía, si se hubo que hacer cerclaje o clampeo, si es que hay, que también se hizo la preservación de miocárdica, si es que abrimos el esternón, lo dejamos cerrado, si es que se hace una filtración modificada, entre muchos otros factores. También en el postoperatorio puede haber arritmias, puede haber el manejo de los fluidos, puede ser la dosis y el uso y el tipo de inotrópicos. Si es que haya hipoxemia, anemia u otras alteraciones metabólicas, pues también puede ocurrir. Y finalmente, hay también lesiones residuales, a pesar de que se haga una cirugía perfecta, ¿sí? Pueden ser, a ver, esto puede ser algo de obstrucción, sí, cortocircuitos o shunts que causan una sobrecarga de volumen y, por supuesto, regurgitaciones auriculoventriculares que todas pueden llevar a este bajo gasto cardíaco. La fisiopatología es bastante compleja. Es más, no se comprende del todo, pero en general eso depende de una combinación de la cardioplegia y la disfunción cardíaca. Puede contarse más en fáciles, puede ser de naturaleza diastólica o sistólica, puede haber lesión por reperfusión, puede haber, pues en muchas cirugías se hacen ventriculotomías, que también lleva a más disfunción de la contractilidad. Puede haber arritmias, taquidisarritmias, bradiarritmias,
¿sí? Problemas de conducción auriculoventricular. Y pues en pacientes de ventrículo único, pues puede haber un desequilibrio entre la circulación pulmonar y sistémica, así como una presencia de lesiones residuales. Todo eso puede potencialmente contribuir a este síndrome de bajo gasto cardíaco. De forma similar, la respuesta del cuerpo en términos de inflamación sistémica, del SIRS, que puede causar incluso pues, un aumento de la resistencia vascular periférica, edema pulmonar, sobrecarga, eh, y también puede aumentar la resistencia sistémica por todos lados. Sí, cualquier alteración en estas condiciones realmente puede tener un efecto muy importante y puede afectar la perfusión de los tejidos y la entrega de oxígeno. Se sabe bien que después de que se haga un bypass o después de que se haga un paro circulatorio en hipotermia, pues hay edema tisular, ¿sí? Las estructuras mediastinales pueden verse afectadas y dependiendo si es que el tórax está abierto o cerrado, puede representar un compromiso importante y puede afectar la función cardíaca. Las transfusiones sanguíneas, sí, también tienen efectos secundarios. Hay liberación de citoquinas, hay alteración de la fisiología capilar, entre otras. También existe el papel de la ventilación mecánica. Eso puede tener sus propias interacciones con el sistema cardiovascular y, por lo tanto, puede haber incluso problemas en el eje neurohumoral, como por ejemplo crisis adrenales, eh, hipocortisolemia y puede haber también un aumento de demanda metabólica secundaria a fiebre, dolor y finalmente, pues claro, la liberación de hormonas de estrés. Entonces, ¿cómo diagnosticamos el síndrome de gasto cardíaco bajo? Pues en los años 60, la Corte Suprema de los Estados Unidos, la juez Martha Stewart, dijo que hablando de pornografía, dice, vea, yo sé lo que es la pornografía, la conozco cuando la veo. Y tenemos una condición parecida con el síndrome de bajo gasto cardíaco. Lo sabemos cuando lo vemos, pero finalmente es un síndrome clínico, ¿sí? Se caracteriza por tener un perfil bastante único. Tiene taquicardia, un aumento en la frecuencia cardíaca, baja el gasto urinario, hay alteración del llenado capilar, hay una diferencia entre las temperaturas viscerales y periféricas. El paciente puede estar hipotenso, pero no necesariamente en todos los casos. Puede también haber un aumento en la presión venosa central o la presión cardiopulmonar. Lleva finalmente la disfunción multiorgánica y esto finalmente puede afectar la función hepática o renal. Puede haber, eh, puede haber trastornos o anormalidades en la gasometría, en el equilibrio eh, ácido-base y y típicamente encontramos también un lactato arterial también elevado y eso puede ser evidencia de que hay una mala entrega de oxígeno en los tejidos. Si se tienen mecanismos para medir ya sea la saturación venosa central y la saturación periférica, eso también puede utilizarse como criterio. En el examen clínico, pues tenemos la medición de gases arteriales, el lactatos, la saturación venosa, y por supuesto, también utilizamos la espectroscopía eh, para también tratar de ayudarnos a buscar indicadores, o pues a encontrar marcadores indirectos de la oxigenación tisular. La, el hecho de que esto sea tan común y que es tan fácilmente identificable y sin embargo que no sea tan objetivamente encontrado, ha llevado que que muchos grupos han tratado de cuantificarlo, de medirlo, en lugar de decir, ok, este niño está en bajo gasto cardíaco. Entonces, este grupo de Seattle hace unos 5 años publicó, o más bien intentó desarrollar una escala de puntuación para el gasto cardíaco bajo. Aquí se incluyeron estos 7, entiendo que son 7 parámetros, que incluyen frecuencia cardíaca y también tener otros criterios, muchos criterios objetivos. Esto es empíricamente correcto, pero más del 20% de los criterios pues incluyen todo esto, ¿no? El gasto urinario, el tiempo, la temperatura del gordo del pie por debajo de 30 grados Celsius, el gasto urinario por menos de 1 ml, el volumen administrado.
eh, que corresponde a 300 cc por kilo por día, la necesidad de vasoactivos, la necesidad de espectroscopía y la alteración del lactato, ¿sí? Así como, y hay que decirlo, sí, claro, tener el lactato arterial por encima de los 2 milimoles, y le asignaban un punto a cada uno de estos criterios que ven en pantalla. Después se analizó de forma prospectiva en una serie de 55 pacientes en el hospital de Seattle. Y lo que encontraron es que tanto, y hay que decirlo, esto lo midieron con un tiempo cero a las 8 horas después de volver del quirófano y a las 12 horas después y finalmente a las 24. Y pues sumaban todas estas puntuaciones para tener una puntuación cumulativa y me valoraban el pico, ¿sí? A ver dónde estaba el pico en esos primeras 24 horas. Así como se muestra el gráfico en el lado derecho de la diapositiva, hay una correlación bastante racional entre las puntuaciones y, y el hecho de que se consideraran indicadores confiables, ¿sí? O tenían una medición compuesta que incluía, eh, pues por ejemplo, la necesidad del ECMO, de la reanimación, disfunción renal, y también consideraban la estadía en el hospital y la estadía en la UCI. Una puntuación pico de más de 4 y una acumulativa de más de 7 indicaba que tenía el síndrome. Entonces, decir que estos son los parámetros importantes según lo que sabemos y claro, si es que los medimos y los cuantificamos y los trazamos y los seguimos, tiene cierta correlación con los resultados, ¿sí? Ahora, el grupo de Wisconsin, ellos han sido Hoffman y Scrub han tenido una actitud muy proactiva y han abogado por el uso de la espectroscopía infrarroja, sobre todo en el tema del cerebro, pero trataron de valorar la diferencia entre la condición clínica y el examen. Y pues realmente se intentó finalmente cuantificar la diferencia entre lo somático y lo clínico. Y aquí están los azul oscuros son los supervivientes y los que están en gris leve son aquellos que no sobrevivieron. Como verán, la diferencia entre el espectroscopía en ambos sitios vemos que la diferencia favorece a lo somático y la diferencia baja en aquellos que no sobreviven. Basándose en eso, han propuesto una clasificación de 4 cuadrantes para la clasificación de los pacientes, los que tienen alto SBR más gasto cardíaco y, y los distribuyen según los cuadrantes en criterios positivos y negativos para estos dos criterios. Esto ha sido adoptado en algunas instituciones. Sin embargo, en nuestro hospital de niños, de nuevo, por el uso que no es tan claro que el papel de la espectroscopía, pues la verdad es que todavía no podemos recomendar esto con la ciencia cierta. En las próximas diapositivas vemos que también hay otras técnicas que nos permiten observar esto, cuantificarlo, reconocerlo y hay una plataforma comercial disponible en los Estados Unidos. Es una compañía que se llama Etiometry y tienen un sistema de vigilancia y monitoreo aprobado por la FDA. Utilizan unos parámetros validados y aquí se calcula el índice de entrega inadecuada de oxígeno. Como verán en este gráfico, tiene una disposición y configuración que se puede ver al lado de la cama y se puede ver todo clarísimo. Rara vez se ven picos, eh, que son los sitios donde el índice de entrega de oxígeno es alto. Y la idea es detectar la entrega inadecuada según estos picos. Algunos centros lo han adoptado y han encontrado que sí tiene valor para la valoración del paciente al lado de la cama. Y ciertamente ayuda a la valoración clínica, pero de nuevo es bastante costoso y la verdad es que no está totalmente demostrada su utilidad. No está validado para como método de medición y para detectar la mala entrega de oxígeno a los tejidos. Kurtman y Street en Londres
ellos ya han tenido ya por un tiempo esta plataforma de Geometry. Lo que terminaron haciendo es que querían comparar uno a uno si es que esto de hecho se trata de algo, de un sistema superior, o sea, si es que esto es una forma de evaluación superior a la clínica. Entonces comparó sus resultados con el estudio de Seattle. Se fijaron entonces en las dos series de pacientes y creo que sí puedan verlo bien arriba, ¿no? Hacia arriba y hacia la izquierda. La curva de la izquierda tiene dos tipos de puntos. Los verdes, donde pues la idea era realmente encontrar casos comparados y detectar pues la necesidad de soporte vital o u otras complicaciones, como entonces un ejemplo de eso podría ser la necesidad de ECMO o un evento de enterocolitis necrotizante. El verde quiere decir que tuvieron una mayor incidencia comparado con los controles, pero el rojo indica que la entrega de oxígeno era más alta en los pacientes controlados. Entonces, de los pacientes de control. Y vemos que efectivamente esos números indican que la mayor entrega de oxígeno sí se relaciona con una menor incidencia de comparaciones, de complicaciones. Pero al otro lado lo comparan con la valoración clínica. Entonces, aquí vemos muchos más puntos verdes, o sea, que es un indicador muchísimo más específico de lo que finalmente importa. Nos interesan finalmente estos resultados y parecería que todavía la valoración clínica sigue siendo superior a este método, al menos en Londres. Finalmente, la clínica sigue siendo mejor en este caso que el algoritmo de desarrollo. Entonces, ¿cuáles son los principios de manejo? Pues sencillo, mejorar la entrega de oxígeno a nivel sistémico, bajar el consumo de oxígenos y optimizar el cociente QPQS en la fisiología de ventrículo único. Entonces, para hacer esto, se aumenta la función sistólica, se aprovechan los principios de la curva de Frank-Starling para mejorar la precarga y postcarga. Se mejora el llenado diastólico. Se trata de mejorar también la sincronización auriculoventricular y aprovechar el sistema para tratar de mejorar y optimizar el gasto cardíaco y mejorar también la entrega de oxígeno en el sistema arterial. Aquí tenemos otro estudio que se realizó en la década de los 2000. Aquí se evaluó Metronol y efectivamente se observó una caída importante en el síndrome de bajo gasto cardíaco al utilizar milrinona. Se utiliza nuestra institución, es el estándar de cuidado para la mayoría de los pacientes, aunque existen otras opciones que también son válidas. La disfunción diastólica realmente no presenta muchas opciones. Todavía se sigue utilizando la milrinona y el levosimendan, que no está disponible en los Estados Unidos, pero sí en muchas partes del mundo. El control del ritmo, pues para la bradicardia sinusial, para el bloqueo auriculoventricular, eh, o por ejemplo, como para la taquicardia de origen ectópico de origen de la unión. También se puede utilizar también un marcapaso transcutáneo o epicárdico. O finalmente sí, que la cardioversión y el uso de marcapasos atrial rápido. Ahora, dependiendo del equipo médico quirúrgico, se puede utilizar algunos fármacos. La dexmedetomidina se ha convertido en una buena opción tanto para dar algo de sedación, así como para controlar estas arritmias, pero cada vez se está utilizando más bien ivabradina para manejar estas taquitis arritmias. También para manejar esto también, en general se utiliza sobre todo la milrinona. También se utiliza, por ejemplo, la fenoxibenzamina. Y finalmente, en algunos casos, incluso óxido nítrico hilarado. Estos son los resultados de la encuesta pediátrica por la Sociedad Europea. Se ve que la epinefrina y la milrinona son las drogas que más comúnmente se utilizan para manejar este síndrome. Ahora, para optimizar el cociente QPIQS, pues antes hacíamos muchísimos intentos a ver cómo hacíamos para compensar este cociente, pero ahora se está tratando de partir estos dos componentes en dos partes en lugar de manejarlo como unos solos, en lugar de enfocarnos en un objetivo compuesto. Estamos tratando más bien de encontrar algún problema anatómico que lo explique para poder intervenir directamente. Este es un estudio de Cambridge en Boston
y mostró que los pacientes que necesitaron ECMO en Boston, pues a los que les dieron cateterismo, les fue, pues un número importante de ellos, de hecho, necesitó otra intervención, sea la colocación de un catéter o algo similar. A veces, cuando tenemos un síndrome de bajo gasto cardíaco refractario, pues vale la pena de pronto considerar el cateterismo, a ver si de pronto se nos está pasando algo. La ventilación de presión positiva también tiene un efecto importante sobre la precarga y después de la contracción también sobre la poscarga. La poscarga del lado izquierdo mejora con la ventilación a presión positiva. El lado derecho menos. Entonces, dependiendo del tipo de lesión y lo que nosotros creemos que es cuál es la interacción cardiopulmonar importante, pues podría así aprovecharse y promoverse la extubación temprana. Finalmente, pues trataremos de bajar el consumo de oxígeno. El uso de esteroides, pues hay una gran variabilidad en este tema. Este es un estudio publicado en 2017 sobre una encuesta que, en resumen, muestra que hay una variabilidad enorme, pero también una alta prevalencia en el uso de esteroides, si es que el paciente no está respondiendo o si necesita varios inotrópicos. Definitivamente, sí sugerimos que se tomen niveles de cortisol con frecuencia y tratarse si es que hay síntomas de bajo gasto cardíaco. Y por supuesto, el apoyo circulatorio mecánico, si es que todo falla. Esta es una foto de ayer desde Monserrate. Esta es una hermosa ciudad la que tienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Shankar por esa excelente intervención. Pasamos ahora con el doctor James San Luis, que ya ha presentado varias charlas acerca de el tema de ahora, uso de asistencia ventricular en corazón univentricular en falla. Well, thank you. I feel like jack of all. Bueno, muchísimas gracias. Yo siento aquí que estoy de comodín. Vamos a hablar de bases de datos y ahora volvemos al tema quirúrgico. Eso es algo que a mí personalmente me ha interesado muchísimo a lo largo de los años y no hay mucha información. Y pues finalmente esta es una de estas fronteras. Esto es más bien vanguardista, ¿no? Y pues esto es un apoyo para el sistema de ventrículo único con soporte circulatorio. Vamos a ver datos bastante viejos porque es todo lo que tenemos en este momento y ver algunos resultados, a ver qué podemos hacer para mejorar la atención en estos niños. Yo creo que alguien va a venir después a hablar de la hipoplasia y a hablar de los temas más específicos de la anatomía de ventrículo único, pero en general, el ventrículo único es una falla cardíaca en la que no hay un desarrollo adecuado de los dos ventrículos. Tenemos una sola cámara y apoyan tanto la circulación sistémica como pulmonar y se hace se interviene en varias etapas. Este término es rarísimo, de hecho, tener un solo ventrículo, entonces generalmente siempre es un ventrículo rudimentario, sea el derecho o el izquierdo el que es persistente. Ahora, la gran parte de las anatomías necesitan un procedimiento quirúrgico paliativo y la sobrevida a largo plazo es menor comparado con otras malformaciones congénitas que sí logran hacer una reparación en dos ventrículos. La falla de este proceso en cualquiera de las etapas es común y es muy difícil de manejar, como han visto ya en algunas de las charlas, sobre todo en lo que concierne al sistema linfático. Algo del trabajo con con la nomenclatura de la base de datos, solo quisiera dar un poco de generalidades sobre cómo los clasificados. Entonces, tenemos una entrada rudimentaria, tenemos una entrada doble que sea, o sea, la doble se convierte en una sola para el ventrículo izquierdo o derecho según corresponda. Entonces, por ejemplo, le damos ese nombre, sea una válvula anteventricular, sea mitral o tricuspidias. Podemos tener una común con el subdesarrollo de un ventrículo. Podemos tener el síndrome de heterotaxia, que eso quiere decir que es una combinación de varios defectos intracardíacos. Y por supuesto, tenemos el corazón izquierdo hipoplásico. La fisiología es sumamente compleja. Esta es la fisiología de un ventrículo derecho dominante que está bombeando sangre en series, ¿sí? Pero en paralelo, tanto a los pulmones como al cuerpo en varias etapas de la paliación. Aquí se está haciendo con un shot, pero también puede ser con un ducto persistente. Entonces le estamos pidiendo un ventrículo que aguante dos circulaciones al mismo tiempo. Uno de los objetivos finales de la paliación del ventrículo único es, primero, en esta etapa,
es lograr una conexión con las cavas a través de una circulación tipo Fontán. Ahora, también hay factores de riesgo muy importantes después del Fontán. Hipertrofia ventricular que causa disfunción sistólica, una resistencia pulmonar elevada, una distorsión de las arterias pulmonares, una regurgitación sumamente importante de la válvula auriculoventricular y, por supuesto, disfunción sistólica. Uno de nuestros objetivos en cirugía es realmente enfocarnos en prevenir este tipo de resultados negativos. Queremos crear una situación en la que hay un flujo de sangre sin obstrucción para así minimizar la hipertrofia ventricular. Queremos limitar el flujo pulmonar de forma temprana para no solamente evitar la sobrecarga al ventrículo, sino también evitar la lesión pulmonar por exceso de presión. Y también queremos que haya un retorno venoso sin obstrucción para minimizar la hipertensión pulmonar secundaria y finalmente minimizar la probabilidad de distorsión de la arteria pulmonar. Y por supuesto queremos evitar disritmias. Estos son muchos de los principios bajo los que trabajamos. Como vemos, esta es una circulación totalmente anormal. La circulación no debería ser así. Y estas anormalidades incluyen aquellos que tienen pues disfunción sistólica, diastólica por sobrecarga de volumen y pues por carga inferior de lo que es necesario también. Enfermedad vascular pulmonar también. Y pues ya hemos mencionado muchas complicaciones. Por ejemplo, falla ventricular sistólica, falla de las válvulas auriculoventriculares, la bronquitis plástica, la formación de colaterales venosas y cada una de estas tiene que ser analizada de forma individual por buscar diferentes formas de tratarlo. Hablemos un poco sobre cómo manejamos el ventrículo fallido, el ventrículo único fallido. No es tan complicado. El ECMO es la modalidad que hemos utilizado ya por varios años para darle apoyo a este procedimiento. Es un procedimiento que se hace en algunas etapas y se utiliza ECMO para todas las etapas. Pero los resultados a transporte han sido bastante buenos. Hay un estudio que ha hecho la ELSO, la Organización para el Soporte Extracorpóreo, y han visto que los pacientes que fueron apoyados con ECMO en casos que tienen ventrículo único y recibieron un trasplante cuando era totalmente imposible reparar un defecto anatómico, eran resultados relativamente buenos. Hicieron un estudio de propensidad en el cual consiguieron series comparables. Es utilizando la base de datos que describimos ayer y para emparejar a todos los pacientes que entraron a trasplante y finalmente a aquellos que recibieron el trasplante y comparados con aquellos que recibieron esta cirugía más ECMO. Todos estos eran pacientes menores de 18 años y se hizo por un tiempo extendido de tiempo y de nuevo los emparejaron para tener resultados comparables. La lista de pacientes que fue entregada por la organización de trasplante era más de 8,000 y por parte de la ELSO eran de ECMO a trasplante. Esos eran 752. Entonces la edad mediana era 6 meses, 6.6 kilos de promedio y menos de la mitad eran mujeres. Ahora, el asunto es que estos pacientes los ponían en ECMO y luego se les pedía un trasplante y algunos entraban a trasplante. La mayoría de estos eran malformaciones congénitas, de los cuales 30% y hasta más de la mitad tenían fisiología de ventrículo único. ¿Sí? También había otros que solo tenían miocardiopatías o miocarditis. De estos pacientes, solo 45%, y en ese momento era un número bastante bueno, aunque hasta este momento ya lo hemos mejorado porque sobreviven hasta el presente. Pero 28% murieron en la espera. No nos iba bien en ese momento. Había números importantes que tuvieron que ser retirados debido a deterioro neurológico en el ECMO. Y más o menos 10% se recuperó y pudo retirarse el ECMO y eventualmente no necesitarían el trasplante. La duración, la espera media del trasplante era de 10 días. Entonces aquí tenemos una comparación de cómo les fue a los pacientes a los 30 días. Y vemos que 36% terminaron muriendo, 40% seguían vivos a los 30 días, pero solo 21% había recibido el trasplante hasta los 30 días. Aquí con la curva de sobrevida, después de la alta hospitalaria fue la peor hasta los 75 días después del trasplante y necesitaban así ser colocados de nuevo en ECMO. Otros dispositivos se han vuelto mucho más útiles para
ayudar a estos pacientes. Realmente lo que cambió eso fue el Berlin Heart. Lo hemos tratado de utilizar en muchas situaciones distintas cuando tratamos de apoyar a estos pacientes en diferentes etapas durante la paliación en fisiología ventricular única. De nuevo, el Berlin Heart es un dispositivo que funciona de forma numérica, es de naturaleza extracorpórea, se pone al lado del tórax y se utiliza en pacientes de 2 a 3 kilos y medio. Y aquí están las bombas como se les había mostrado y pues los problemas con la bomba serían menos prominentes a medida que cambiamos y ajustamos nuestros protocolos de anticoagulación, que pueden ser ajustados de forma relativamente sencilla. Entonces es sumamente útil y realmente es un dispositivo muy útil para esta población. Hubo un estudio muy bueno que lo hizo el doctor Sam Weinstein al momento que se desarrolló este dispositivo y basado en la aplicación inicial de este dispositivo. Describió que en los pacientes con anatomía ventricular única se los trataba con la score X, con la puntuación X. Y ciertamente esto fue un estudio muy bien presentado. Ellos utilizaron el Berlin Heart de 2007 hasta 2011. Y compararon estos resultados con los que tuvieron anatomía biventricular con soporte durante el mismo periodo de tiempo. Y el diagnóstico anatómico primario para estos 26 pacientes fueron síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, pero también otras anomalías congénitas que recibieron soporte. Y se colocó al momento del primer tiempo o después del segundo tiempo y rara vez después de la Fontana en este estudio. Y si miramos la comparación de las dos cohortes, los que tuvieron soporte con anatomía biventricular o univentricular, no hubo ninguna diferencia en la demografía de los pacientes elegidos para el soporte, incluso con el uso de ECMO, antes de transicionar al Berlin Heart. Y si miramos los desenlaces, fueron significativamente diferentes. En ventrículo único, solamente el 42% llegaron a trasplante, mientras que el 73% con soporte ventricular lo lograron. Y los que no se recuperaron sin trasplante, que recibieron soporte con un ventrículo y con los dos ventrículos, un porcentaje más pequeño, pero significativo. Si vemos la sobrevida global con base en el momento en que se ocurrió el soporte, hubo 5 que sobrevivieron después del primer tiempo, 3 después del 3, solo 5 se pusieron en soporte, pero bueno, son números pequeños pero significativos. Oímos mucho acerca de la fisiología de Fontan y cómo corregir las distintas complicaciones que se presentan, pero buscando una terapia efectiva por fuera del trasplante cardíaco para dar soporte, para poder llegar hasta el trasplante ha sido difícil. Claro, esto está evolucionando. Podemos mejorar la función dando soporte a la Fontan fallido con soporte mecánico. ¿Qué tipo de soporte se necesita? Si es circulación sistémica o si es circulación pulmonar. ¿Cuál es la selección apropiada del paciente? El momento del implante, el tipo de dispositivo utilizado, si es un dispositivo implantable o no, y cuáles son los desenlaces del trasplante después del uso de estos dispositivos en esta población. De manera que es difícil estrategia de manejo. Tenemos que lidiar con distintos desarreglos fisiológicos, la rigidez del corazón, la elevación de la presión venosa central, ya oímos en otras charlas, la resistencia vascular pulmonar elevada y el flujo inefectivo, pero los objetivos son realmente dar soporte al output sistémico, pero aislar el soporte sistémico y eso lo podemos hacer para dar soporte a las presiones elevadas de Fontan y también el aumento de la resistencia vascular pulmonar, ya sea en circulación doble y cuáles son los tipos de modalidades. Bueno, pues, en términos muy sencillos, sistémicamente retiramos sangre del corazón y la bombeamos a la circulación sistémica y también al revés o el soporte biventricular. Los dispositivos que se están utilizando en la actualidad y cada vez son más prominentes, especialmente en CHOP, que realmente es el que ha abierto el camino para mucho de este tipo de soporte. Se puede utilizar el Berlin Heart para dar soporte extracorpóreo en los pacientes de menor talla. El HeartMate 3 ha llegado a ser el de elección entre los dispositivos durables.
En el estudio REMAX se mostró que la tasa de stroke era menor que para el HVAD o el HeartMate 2, aunque el HVAD tiene un mejor perfil de tamaño para estos bebés tan pequeños que el HeartMate 3, pero cada vez se está utilizando más el HeartMate 3 y obviamente el reemplazo completo del corazón, con el corazón artificial total, que en sí tiene sus propios problemas. Entonces yo quería concluir en los últimos minutos para mostrarles los datos que tenemos acerca del, los datos que compartió conmigo el doctor Blywise. Él ha hecho paliación combinando con soporte ventricular con la tecnología hybrid, y lo que él ha mostrado en los últimos 5 años, considerando 15 pacientes de alto riesgo con soporte, neonates y lactantes con circulación univentricular funcional, todos circulación pulmonar o sistémica dependiente del ducto, y lo que hicieron fueron paliación inicial con bandas, stenting e inserción del dispositivo con el Berlin Heart para dar soporte a la circulación pulmonar o sistémica. Ninguno de estos pacientes eran de alto riesgo de dependencia sistémica del conducto, tenían síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y ahora les damos soporte con un VAD y colocación de un stent en el ducto. De estos pacientes de alto riesgo se identificaron en 4 pacientes tenían sinusoides coronarias grandes que comprometían la circulación, 2 están en choque cardiogénico y 3 insuficiencia cardíaca, ya fuera por falla sistémica del ventrículo derecho o por insuficiencia de la válvula auriculoventricular. Y si vemos el algoritmo de cómo trataron a estos pacientes, se desarrolló en esta cohorte de pacientes. Entonces, los pacientes de corazón izquierdo hipoplásico los dividió. Los de alto riesgo iban a un hybrid sin un VAD o a un hybrid con el VAD. Y yo en los VAD cuando había disfunción asociada o insuficiencia de la válvula auriculoventricular. Y creo que los resultados han sido bastante buenos de estos pacientes de alto riesgo. 15, 10 han sobrevivido, 6 ya llegaron a trasplante, 3 muertes, una mortalidad del 33%. Entonces, los pacientes con síndrome con HLHS o HRHS, que son candidatos subóptimos para la paliación convencional, se pueden estabilizar con dispositivo pulsátil mientras esperan el trasplante cardíaco. El VAD facilita la sobrevida en la lista de espera, que muchas veces puede ser una espera prolongada. Y este es un diagrama que nosotros utilizamos de cómo lo hemos hecho nosotros en el pasado para dar soporte a estos pacientes. Se ponen bandas bilaterales, se sutura un injerto a la arteria pulmonar y el influjo del Berlin Heart se conecta a la circulación arteriovenosa. Entonces, en conclusión, el soporte con VAD en pacientes univentriculares han tenido éxito. Puede ser un puente exitoso antes de llegar al trasplante cardíaco. Parece que hay más éxito realmente con el Glenn o con la tiempo de Glenn o de Fontana en los pacientes. Los VAD facilitan la sobrevida durante los tiempos largos de espera para el trasplante cardíaco y los dispositivos futuros serán críticos para esto y ciertamente existe la controversia de si podemos utilizar VAD como terapia de destino para los pacientes que nunca van a ser candidatos ni para procedimientos paliativos ni para trasplante cardíaco. Bueno, muchas gracias otra vez. Muchas gracias al doctor Saint Louis por esa presentación tan interesante. Ahora el doctor Dori nos hablará acerca de la bronquitis plástica. Primero que todo, sí, no vamos a hablar de bronquitis plástica porque lo hicimos ayer, vamos a hablar de todo lo que está por debajo del diafragma. Y me pidió el doctor Sandoval que les hablara más rápidamente.
porque ayer les hice la vida fácil a los intérpretes. No, mentiras, voy a tratar de hablar más lentamente y como pueden ver, estoy en mi ropa de trabajo, hemos trabajado hoy y les puedo mostrar los resultados. Este es la primer linfangiografía por resonancia que hicimos hoy. Aquí vemos exactamente la fuga justo allí. Entonces vamos a entrar después de que yo termine esta charla para corregir esto. Entonces, sí, ya iniciamos el programa acá, como les dije que lo íbamos a hacer. Entonces, les voy a hablar de todo lo que pasa bajo el diafragma en este sentido. Y buena parte tiene que ver con el hígado y es en los pacientes con cardiopatía. Eh, Hay todo tipo de cosas que viene el mesenterio, mucho en pacientes que no tienen enfermedad cardíaca. No nos vamos a concentrar en eso, solamente nos vamos a concentrar en lo que viene del hígado. Y cuando pensamos en esas cosas, pensamos en dos cosas en nuestra población. Una de ellas es la enteropatía de pérdida de proteína y la otra es la ascitis. Y hay dos tipos diferentes de ascitis. Está la de kilo y les voy a mostrar cómo se ve y puede provenir de todo tipo de problemas quirúrgicos, por trauma. Y luego está la ascitis de insuficiencia cardíaca, la ordinaria, que también es un problema linfático, pero es un poco más complicada. Y en la enteropatía de pérdida de proteína es una fuga al duodeno. Ustedes recuerdan cómo son las tasas de flujo a la cisterna, y en la enteropatía de pérdida de proteína hay inversión del flujo de la red de duodano linfáticas. Entonces el contraste va del hígado y filtra directamente. Les voy a mostrar cómo se ve. Chris Smith, quien es mi socio allá donde estamos nosotros, publicó recientemente este artículo de nuestra experiencia con linfagiografía dinámica con contraste intrahepática. Y esto fue ya hace algún tiempo, fueron como 100 y tantos pacientes donde hicimos estas imágenes intrahepáticas y las clasificamos, la correlación entre lo que vemos por imágenes intrahepáticas con las distintas enfermedades que estamos tratando. Y esta es la gráfica, les voy a mostrar otra acá. En todos los pacientes con pérdida de proteína tenemos estas conexiones hepatoduodenales. Cuando inyectamos hígado hay fuga al duodeno y hay otras conexiones. Hablábamos de la hepatopulmonar ayer también, el hígado que conecta directamente a los pulmones y produce bronquitis plástica y todo tipo de cosas. Y hay otras conexiones como hepatoperitoneales que es fuga linfática al peritoneo, pero no son fugas de kilo, son linfáticas. El recuento linfocitario cuando hay una fuga que viene el hígado es más o menos del 40%, mientras que en los otros casos es más alta, es de 80%, y no hay kilomicrones. Y graficó muy bien acá las distintos hallazgos anatómicos, a dónde se van las cosas que salen del hígado y con qué se correlacionan. Y podemos ver que el hígado normal ocurre mucho en pacientes con bronquitis plástica y quilotórax, es normal. Y luego la hepatopulmonar, ya la hablábamos ayer, hepatoduodenal es la pérdida de proteína, hepatoduodenal, y luego la hepatomesentérica, y esta es la última parte que no entendemos muy bien. Inyectamos al hígado y todo se devuelve al mesenterio y pensamos que eso en últimas se correlaciona con ascitis. Pensamos que hay una relación entre esas dos cosas. Hablábamos ayer acerca del tamizaje para anomalías linfáticas torácicas. Hay formas como podemos tamizar para algunas de las complicaciones que ocurren por debajo del diafragma, y pensamos que las imágenes intrahepáticas nos pueden ayudar a determinar quién va a desarrollar pérdida de proteína, y este es el hallazgo que buscamos, y recientemente publicamos un estudio al respecto. Entonces, cuando uno inyecta el hígado, en la mayoría de los pacientes, esta área de acá, este es el duodeno, y podemos ver que el duodeno no se perfunde, no se enciende, pero hay un grupo de pacientes en donde esto sí ocurre, la pared del duodeno empieza a recibir perfusión, y pensamos que estamos casi seguros que esto se correlaciona con las personas que están a riesgo de desarrollar pérdida proteica. Este es un paciente que no tiene PLI, pero sí está a riesgo, y cuando miramos los datos, entonces los pacientes que tienen pérdida proteica, no hay pacientes de esos en cardiopatía que no tengan compromiso del duodeno cuando uno inyecta el hígado. No existe. Algunos de ellos presentan fuga, la
mayoría de ellos presentan fuga al duodeno y algunos perfunden la pared. Si está bien controlada la entidad. Del otro lado están los pacientes de quilotórax o de bronquitis plástica y la mayoría de ellos no tienen compromiso duodenal. Un 20% sí, eso parece que se correlaciona correctamente con lo que vemos. Más o menos un 20% de los pacientes con quilotórax y bronquitis plástica, etcétera, van a tener concurrentemente PLI en algún momento. Entonces, eso funciona. Este es PLI, estas son las imágenes intrahepáticas, esta es la imagen diagnóstica de lo que es PLI, estamos inyectando el hígado y vemos que el duodeno inmediatamente se enciende, realza y va al estómago y diagnosticamos también inyectando el hígado, podemos diagnosticar el reflujo gastroesofágico, como podemos ver que llega aquí al esófago y luego sale por la boca, de manera que esto es PLI y podemos ver PLI desde adentro. Si solamente hacemos endoscopia al duodeno, algunas veces podemos ver los canales linfáticos en la pared del duodeno, erosionan la pared, producen agujeros allí y vemos que hay un chorro acá y otro chorro acá. Este es el duodeno y podemos ver linfangiectasia. Y si inyectamos tinción azul, como en la bronquitis plástica, vemos cómo entra el duodeno. Eso es líquido linfático que fluye muy rápido al duodeno y por eso es que se pierde la proteína, se pierden los linfocitos, se pierde todo. Y ese es el problema. Eso lo podemos corregir, pero es complicado. Inicialmente, cuando nosotros hacíamos los procedimientos en estos niños, los tratábamos solamente cerrando lo que venía el hígado y eso estabiliza la albúmina durante un tiempo, pero luego vuelve y reaparece. Y el problema con todo esto, el meollo en la cuestión es que el duodeno es el ojo de la tormenta porque todo llega a esa área allí. Todas estas estructuras que vemos aquí, el duodeno, el páncreas, la vesícula biliar, el mesenterio, todo conecta allí y cada uno tiene su propia red de linfáticos y todos están en la misma región. Entonces es muy complicado tratar estas cosas y hay que tener cuidado de no hacerlo equivocado en la estructura equivocada, pero después de hacer muchos de estos casos, ahora ya entendemos cómo funciona la anatomía y cómo salen estas redes del hígado o vienen del mesenterio para causar el problema. Y esto sería normal, mesenterio a la cisterna caile y del hígado a la cisterna quilo. Esa es la corriente normal que hay que preservar, esa no las queremos cerrar. El torrente que causa la pérdida de proteínas es el que viene del hígado, va al colédoco y casi siempre vemos erosiones allí y allí es donde está teniendo la fuga, pero también vemos cosas que llegan a la primera porción del duodeno, más o menos acá, y luego cosas que proceden a la tercera porción del duodeno y en algunos casos vemos cosas que vienen de abajo, incluso de inyección intranodal o en inyecciones mesentéricas y entran a la tercera porción del duodeno y entonces el objetivo de este tratamiento realmente es cerrar todo eso, cerrar todas esas cosas periduodenales y realmente en estos días no hacemos muchos procedimientos en el hígado porque nuevamente solo funcionan transitoriamente. Así se ve el procedimiento, tenemos allí el endoscopio, tenemos una aguja que no está en el hígado, sino está justo en el canal al lado al colédoco y estamos inyectando azul y podemos ver esas manchas que es azul que sale por los orificios al duodeno. Y se va a ver el azul siempre saliendo de la pared y el gastroenterólogo se pone furioso porque se le pone todo azul el endoscopio, pero ya no le paramos bolas. Es así se ve después del procedimiento. Tenemos todas esas redes alrededor del duodeno, las cerramos y se, acabamos de reunir los datos. Estos fueron los datos cuando estábamos haciendo solamente las inyecciones en el hígado y obteníamos una respuesta, pero cuando hacemos las inyecciones periduodenales y todavía no tengo los datos porque los acabamos de recabar, pero en el 100% de los casos se produce una respuesta y de hecho estos eran 10 pacientes y esos 10 pacientes hubo 6 o 7 pacientes que casi ya llevan 3 años después del procedimiento con albúmina normal sin medicamento, entonces funciona durante bastante tiempo, pero no en todos
todos ellos. Es una cosa complicada, de manera que hay cosas adicionales que podemos ayudar con esto. La ascitis, nuevamente hay ascitis que se debe solamente a la insuficiencia cardíaca y es más complicada, que requiere procedimiento de descompresión, como los hablábamos ayer, para resolverlo. Hay ascitis que se debe a fugas, como lo mostramos aquí. Este es un chico que llega con un abdomen grandísimo, mucho líquido, ascitis. Allí utilizamos linfagiografía con contraste para diagnosticar de dónde viene la fuga. Hicimos lo mismo que hicimos con el contraste con resonancia. Inyectamos agente de contraste al hígado y utilizamos en este caso ultrasonido. Aquí vemos la vesícula biliar y el contraste de ultrasonido viene acá. Vemos aquí cómo entra a la ascitis. Entonces sabíamos de dónde provenía la fuga y pudimos selectivamente entrar estos canales, que es exactamente este es la vesícula biliar, y el canal que baja lo cerramos y se resolvió la ascitis por completo en este niño, de manera que fue algo que hizo que este canal empezara a tener esa fuga. Los pacientes con multicompartimento, de los cuales empezamos a hablar ayer y vamos a hablar un poco también hoy, tienen problemas en todas partes. Y este es el problema más grande, porque estos son los niños más enfermos. La mayoría de ellas ya son adultos, porque muchos Fontans llevar a este punto. Lo más importante que hay que hacer con estos pacientes es hacer imágenes multicompartimento. Hacemos imágenes en todos ellos, hígado, mesenterio, ingle, porque cada una de esas modalidades de imágenes nos va a mostrar algo diferente. Como vemos acá, esta es la linfagiografía mesentérica. Estamos inyectando al mesenterio y vemos todo tipo de anomalías aquí, incluidas cosas que se van retrógradas, incluso una fuga por acá. Cuando inyectamos en el hígado, vemos una fístula a la cara posterior del hígado, y cuando inyectamos inglés vemos que hay cosas que llegan hasta acá, pero no nos ayuda mucho la inyección en la ingle en estos casos. Y en la del hígado podemos ver que hay conexiones hepatopulmonares en dos áreas. Entonces es importante la imagen multicompartamental. Este es un niño que tenía eso, un problema multicompartamental. Aquí tenemos transposición DTGA, no L, no la corregida, sino DTGA. Nunca poner una línea en el brazo izquierdo, nunca en el brazo izquierdo cuando son vestrículos únicos o niños con D-transposición, porque con transposición son hipercoagulables. Hay algún problema genético que no entendemos por completo, y cuando la vena de acá coagula, entonces se vuelve un problema y es muy difícil salirse de ese lío. Ese es uno de esos casos. Y cuando estamos inyectando, primero vemos el compromiso multicompartimental. Cuando inyectamos la ingle, el contraste se va por la pierna en lugar de subir. Eso no está bien. Dermo backflow. En el torácico existe, pero no está conectado. Pero para este tipo de niños que tienen este problema multicompartamental, ayer hablamos de una solución que es descomprimirlos. Podemos esperar y observarlos, podemos hacer el VAs, y Víctor Arasca habló de eso ayer, y hemos hecho muchos niños con este tipo de procedimientos y eso ayuda. Este es un niño de transposición que en donde tomamos el conducto torácico y lo suturamos a la yugular externa y vemos la tinción azul inyectada allí, y después de 3 semanas se resolvieron los derrames y el niño estuvo bien. Lo único que no se puede hacer en estos niños es nunca cerrar el conducto. Ayer hablamos de eso. Realmente no tenemos que cerrar el conducto en la mayoría de los casos. Es muy raro que lo hagamos en estos momentos. Cuando pensamos en multicompartimientos, también hay otras cosas que hemos descubierto con estos procedimientos y cosas que tenemos que considerar. Existe una obstrucción del conducto torácico. Pensábamos originalmente que eso no era así. No sabíamos exactamente que pudiera haber gradientes de presión en el conducto torácico y lo que eso significaría, pero puede haber obstrucción. Este es otro artículo que nosotros presentamos, y hay muchas cosas distintas que ya hemos visto que pueden causar esta obstrucción con gradientes de presión en el conducto torácico, y cuando se alivia la obstrucción y el gradiente de presión, se resuelven los síntomas, y puede haber masas, compresión aórtica, es una de las variantes, cosas diatrogénicas y todo tipo de cosas. Y les puedo mostrar un ejemplo. Este es un chico que nos llega con una masa linfática grande que está comprimiendo el conducto torácico y el pericardio. Hicimos imágenes multicompartimento, y cuando hacemos la intramesentérica en este caso, porque el conducto torácico está funcionalmente obstruido, no entra contraste al conducto torácico, pero sí cuando hacemos la imagen intrahepática, y muchas veces vemos estas cosas porque el mesenterio tiene muchos sitios a donde irse, entonces no puede forzar por encima de esta obstrucción. Y podemos ver en el conducto torácico que hay esta anomalía, está como que se dobla, que se incurva allí. Entonces,
Sí, así se ve con la linfangiografía y en efecto tenemos un gradiente de presión de 15 milímetros a través del conducto torácico, exactamente donde está esta obstrucción, definitivamente por esa masa. Y ven que pusimos un dren en la masa, el conducto torácico pasa de estar distorsionado así a no estar distorsionado y el gradiente de presión se reduce a 2 y al cabo de 2 días se resuelven los síntomas y no tenemos que hacer nada más, ni cerrar nada, ni hacer nada más. La otra cosa en la que hay que pensar en los niños que tienen problemas multicompartamentales, hablamos de procedimientos y todas esas cosas, pero del lado cardíaco tenemos medicamentos, muchos medicamentos que podemos administrar para todo tipo de cosas. En el lado del linfático no se han desarrollado todavía, pero estamos trabajando en eso y hemos encontrado algunos medicamentos que logran maravillas con el sistema linfático y realmente tenemos que pensarlo en ese contexto. Si es un es un sistema orgánico y necesitamos desarrollar medicamentos para corregir esos problemas y para eso tenemos que entender el genotipo, el fenotipo y en últimas desarrollar las herramientas que nos permitan específicamente manejar estos pacientes. Y les muestro un ejemplo, este es un niño que nos llegó y tenía un derrame pericárdico a la presentación y esto fue al comienzo cuando no entendíamos estas enfermedades y sencillamente embolizamos el conducto y esto fue lo que creamos. Se veía muy normal cuando llegó y luego hicimos múltiples procedimientos, 3 o 4 cirugías para los linfáticos, 4 o 5 procedimientos intervencionistas, seguía empeorando, empeorando, empeorando. Finalmente lo íbamos a mandar en cuidados paliativos a la casa. Lo tengo con su cara porque está en nuestra página web, pero trabajamos con unos genetistas, con el doctor Kunarsen y su grupo en el Centro de Genómica Aplicada. Le dimos líquido, pudimos aislar el genoma, ellos pudieron aislar, pusieron el gen en el pez cebra y lo trataron con tinatimib y en el pez cebra se normalizaron los linfáticos, el niño estaba muriendo, nos dieron la aprobación, 4 o 5 meses desde que se descubrió el gen hasta que pudimos tratar al niño, y eso se publicó en Nature Medicine, pero lo que le pasó al niño fue bastante notable. Primero que todo, cosas que no entendíamos por completo, entonces pensábamos que era una enfermedad pulmonar, que no era reversible, pero eso no es cierto, si es enfermedad pulmonar debida a linfáticos. En este caso, duplicó su función pulmonar rápidamente y ahora hay varios pacientes que han normalizado su función pulmonar después de tratarlos. Se remodeló el sistema linfático, hay partes de nuestro cuerpo que funcionan como las lagartijas o los peces y lo podemos hacer rápidamente, remodelar todo. Básicamente pudo establecer una nueva red linfática, estas son las imágenes antes, las imágenes después y además de eso el linfedema y el edema se resolvieron y aquí lo tenemos no hace mucho tiempo, aquí tiene a su hermana que se graduó de la universidad y ahí está él y ahora él está terminando el bachillerato, va muy bien. Y en nuestra población de pacientes, nosotros tenemos la población de Noonan, les muestro esto como último ejemplo, y estos fármacos para pacientes de Noonan funcionan muy, muy bien y ahora estamos avanzando. Si tienen un paciente de Noonan, funciona para miocardiopatía hipertrófica y para los linfáticos y hace maravillas. Entonces hemos empezado a tratar a estos niños algunas veces al nacimiento, incluso algunas veces de hacer la intervención, sencillamente los tratamos. Tenemos varios niños en el hospital ahora que están recibiendo el fármaco y que van muy, muy bien. Y esta es una niña con Noonan. Noonan tiene algunos de los problemas cardíacos de Noonan, pero eso no debutó con eso, sino que tenía enteropatía con pérdida de proteína y sangrado gastrointestinal alto. Le dimos el medicamento, en cuestión de 3 semanas la hemoglobina se normalizó, la albúmina se normalizó completamente, el sistema linfático se remodeló por completo, algo del quilotórax y todo eso desapareció y los pulmones se normalizaron por completo y aquí tenemos el intestino antes con linfangiectasia y ectasia vascular y todo eso desapareció y el intestino se ve totalmente normal al seguimiento después de 4 semanas con el medicamento. Hace maravillas ese medicamento y muchas otras cosas le pasó a esta niña, pasó por la pubertad y el medicamento ha sido maravilloso. Entonces, tenemos que pensar en esto porque funciona. Y ya para resumir, entonces, les resumo todo. Hay muchos problemas linfáticos en todas partes cuando tenemos problemas cardíacos, pero a veces ni siquiera problemas cardíacos si uno está en cuidados intensivos neonatales. Hay pacientes con enfermedad pulmonar crónica que van a desarrollar edema y esa es una disfunción linfática, no lo hablamos mucho, pero lo encontramos en todas partes si buscamos y ustedes van a estar buscando porque como ya les dije, iniciamos el programa de Colombia hoy y hay muchas cosas
Entonces, las imágenes son clave para los niños cardíacos en T2. Si van a hacer paliación, hagan imágenes en T2 porque es el mejor predictor de lo que les va a pasar. Imágenes intrahepáticas es lo que utilizamos para enteropatía, pérdida de proteína, y también la imagen multimodal para los pacientes con multicompartimento, quilotórax, pero si el niño tiene un solo ventrículo, entonces siempre hacemos intrahepático e intranodal para hacer tamizaje para PLI, porque algunos lo van a tener. La multimodalidad absolutamente necesaria para los pacientes con multicompartimiento, como les decía, y nuevamente no cerrar el conducto si pueden evitar hacerlo. Y nuevamente quiero agradecer a los organizadores y a todo el mundo porque me parece fantástico estar acá. Muchas gracias y les respondo preguntas si las tienen. Y que iba a hablar. Dr. Dory, thank you so much for that wonderful intervention. Vamos ahora nuevamente al doctor Shankar con desafíos en anticoagulación en ECMO, asistencia ventricular mecánica. Yoav. Esta es la experiencia de todo el mundo, ¿no? 33 RPM. Los que no saben, porque son muy jóvenes, estos son vinilos, ¿sí? 33 RPM a los 78 RPM. Pobres traductores, ¿cómo les toca, no? Usualmente, yo y yo solemos ser, nos llevamos bien, somos buenos amigos, ¿sí? Pero hoy tengo que seguirle a su conferencia y termino odiándolo. A ver, yo no tengo nada increíble que mostrarles, ¿sí? Yo no tengo una gran sorpresa para ustedes, pero por otro lado sí quisiera decirles a todos que después de todo ese excelente trabajo que ha hecho el doctor Dory, él deja a esos pacientes en la UCI para nosotros, los pobres mortales, para que hagamos la limpieza. Y haga el favor de... Sí, como decíamos, entrando ahora sí en el tema de los siguientes 15 minutos, trataremos de resumirlos. Sí, esos son los retos de la anticoagulación, tanto en pacientes en ECMO y en pacientes en soporte mecánico, pero sobre todo en la ECMO, porque en la ventilación mecánica ellos tienen sus propias particularidades. ¿Sí? Entonces, ¿qué tan grande es este problema? Es significativo, sí, es importante. Aquí tenemos un estudio realizado en 2015 por Heidi Dalton, que incluyó unos 8 centros en la red de investigación y cuidados pediátricos. Y pues en su corte, eran pacientes sin hernia diafragmáticas, eran pacientes cardíacos y no cardíacos que necesitaron ECMO. Y 38% de los pacientes terminaron teniendo algo de trombosis, de sangrado, perdón, y la trombosis en 31. Entonces, vemos que realmente el sangrado es sumamente significativo a los 38% de casos. Entonces, de forma todavía más importante, se vio que hay una asociación entre el sangrado y la trombosis, ¿sí? Y en combinación, de hecho, esa caída en las sobrevivientes de hasta 40% por estas causas. Ahora, tenemos una publicación de Stoker et al. Que también se fija en la base de datos, la misma base de datos, y demostró que a lo largo de los años, la verdad es que no hemos mejorado manejando estos problemas de sangrado y coagulación. Los problemas por ECMO en estos casos han subido en las últimas 2 décadas y esta línea roja nos muestra claramente que ciertamente los eventos no han hecho sino subir. Es posible que los estemos detectando más, sí, y que los diagnostiquemos mejor, pero también es posible que se nos están pasando muchos pacientes más enfermos y que hay pacientes que ahora estamos poniendo en ECMO que antes realmente no los hubiéramos considerado. Eso también es posible. Durante esta publicación de seguimiento por el mismo grupo, ¿sí? De la red de investigación en cuidados pediátricos, se observa que este es un problema importante, indiscutiblemente. En el gráfico están los eventos de sangrado a lo largo del tiempo en los primeros 28 días de ECMO. Los histogramas que se muestran aquí son los pacientes que siguen con ECMO y también la línea punteada son los eventos trombóticos y la mortalidad está en la línea en segmentos. Entonces, tanto para sangrado y para trombosis, estos son los datos que tenemos en estos pacientes. Sin embargo, a menudo nos pasa como a ricitos de oro, ¿sí? O tenemos demasiado
o tenemos demasiado poco y no parece que logramos el equilibrio saludable para ese espectro de entre sangrado y coagulación que queremos tener. Y no es una situación para nada rara. Sí, tenemos aquí un paciente que tiene abierto, un esternón abierto, no solamente está sangrado, sino que también tiene signos de complicaciones trombóticas periféricas, como este niño, en términos de microtrombos y isquemia de extremidades. Entonces, el problema resulta del hecho de que hay una gran variabilidad entre muchos centros de manejo. Y pues en el mismo centro también hay diferencia entre los diferentes tratantes. Esta es una encuesta que se realizó por el doctor Bambilla del Hospital de Hopkins allá en Baltimore. Y analizó algunos centros que tenían la terapia de ECMO y se mostró que el manejo de anticoagulación en ECMO, de hecho, es bastante variable de un centro a otro. Y la conclusión usualmente es que necesitamos más investigación y mejor estandarización. Además, la organización APEX para el soporte vital extracorpóreo indica que a pesar de haber tenido varias reuniones, varias comisiones de estudio, realmente las guías son relativamente, ¿cómo les diría? Son muy genéricas, ¿sí? Hablan de esto como una situación muy difícil, presenta muchos retos. Se habla de la fracción de heparina de la heparina fraccionada como un agente muy muy utilizado. Y pues lo último, como estamos en itálicos, ¿sí? Se recomienda que cada centro desarrolle su propia estrategia para anticoagulación en ECMO basada en su experiencia. ¿Eso qué quiere decir? Que parece que hay un desacuerdo total entre los centros más importantes sobre cómo se debe manejar este tema. El paradigma tradicional en muchos centros incluye unos principios relativamente simples, que sigue el tiempo de activación de coagulación y, y monitorea el punto de cuidado, ¿sí? Hasta 8 segundos. Bajamos este rango en pacientes que ya están sacando y a veces, incluso cuando salimos directamente del quirófano, a lo mejor ni siquiera empezamos la coagulación en ese momento. Y pues tratamos de extender esos lentes si es que el paciente tiene circuitos más viejos o si ya tiene trombos o si es que queremos bajar el flujo para poder retirarle la máquina de eco. Y pues sí, efectivamente se revisan estos parámetros cada hora y si es que está bajando hasta cierto porcentaje, o sea, 5 a 10% por cierta cantidad de unidades, pues habrá que reconsiderar la heparina fraccionada y volver a redosificar ese rango. Ahora, en cuanto al rango, eso depende realmente de la condición del paciente, que puede estar entre 50.000 y 100.000 unidades. Sobre las células rojas, el plasma fresco congelado también tiene un papel en otras anormalidades. El problema de la titulación de la heparina fraccionada es que tiene una muy mala correlación con resultados clínicos y eso se muestra en este estudio, por ejemplo. En el eje de las 10 tenemos el ST y al otro lado tenemos la heparina fraccionada. Y ustedes verán que estos puntos están todos dispersados en todo el gráfico, mostrando que realmente no hay una buena correlación. Y también hay un debate muy acalorado sobre si es que realmente no sabemos si es que lo que importa es la ST o la heparina. Y pues dependiendo de quién esté dando la conferencia, ese concepto cambia, ¿sí? Hay otras pruebas que también incluyen el tiempo parcial de tromboplastina, el, el, el ensayo anti-DSA y pues también tenemos el tromboelastograma o el TEG, o que llamamos el ROTEM. También están los niveles de antitrombina, la cuenta de plaquetas y también la medición de fibrinógeno. Muchos centros han mostrado, o más bien han demostrado que el TEG puede ser útil. Nosotros no lo utilizamos en nuestra institución, en CHOP. Nosotros lo guardamos solamente para los pacientes mejor seleccionados. Esto debido al ancho de banda de nuestra institución. Entonces realmente se reserva para pacientes que tienen un sangrado activo. Y pues efectivamente lo guardamos, o sea, no lo utilizamos en situaciones en las que no se entiende la causa del sangrado. Esto tiene algunos componentes, ¿no? Primero la parte inicial, que muestra la parte trombótica de la cascada de coagulación, y luego la parte subsecuente, el sistema fibrinolítico. Después nos fijamos en el tiempo R, que nos muestra la cantidad de factores presentes y el ángulo que nos indica el nivel de fibrinógeno
y pues así nos da una idea de cuál es la fuerza de este coágulo y cuál es la fuerza tensil y cómo se comporta. Disculpen, también se mide la activación de fibrinógeno. La pregunta entonces para cualquier centro que esté tratando de desarrollar sus prácticas es, lo mantenemos más bien simple para que sea fácil de hacer y rápido de hacerlo, en lugar de estar dedicándole tiempo y echándole mucha cabeza y tener una decisión muy discutida y muy elaborada. Pues el problema de tener varias pruebas al mismo tiempo y tratar de incluir muchas variables y tomar una decisión muy deliberada es que hay muchísima discrepancia entre las pruebas que hacemos. Entonces, ahí está el dilema, ¿sí? Yo no considero que ninguno de los presentes realmente sabe realmente cómo se debe hacer. Estos son algunos de los programas que hemos utilizado cuando empezamos con heparina fraccionada. Vemos los niveles de factor 10 desactivados. Tratamos de lograr un lugar entre 3.0 y 3.8. Utilizamos el ACT como un indicador indirecto, si es que está dentro del rango que queremos. Y por supuesto, considerando que estos son pacientes que no están sangrando, pues ahí podríamos incluso utilizar plasma fresco congelado u otros factores. El tromboelastograma, como decíamos, es a menudo muy útil en un paciente que está sangrando. Y estos son, por ejemplo, en los pacientes que están en un corazón izquierdo hipoplásico, está con un sangrado descontrolado en ECMO y se dio la mejor dosis posible de heparina, 22, 25 unidades por kilo por hora. Y esto realmente no está ni cerca del nivel inferior. El nivel de fibrinógeno estaba bien, 82.000 plaquetas, el RADI estaba normal, el tiempo de tromba del PTT estaba en un rango aceptable y los niveles de factor activado estaban bien, pero el paciente seguía sangrando y seguíamos teniendo muchísimos problemas reemplazando, supliendo todos estos factores de volumen. Entonces, en el panel izquierdo se muestra que a pesar de 68 minutos de sangrado, de hecho, no había ninguna formación de coágulos, ¿sí? Y eso nos indica que que en este momento ya tenemos un sangrado bastante profuso. Pero cuando empezamos utilizando la heparinasa y que cancela el efecto de la heparina, vemos que el mismo paciente tiene un coágulo que se forma muy bien. Entonces, a pesar de que el factor 10A está bajo, a pesar de que los otros números se ven bastante aceptables, al menos en este caso, el tromboelastograma pudo mostrarnos que había un efecto real de la heparina y que al neutralizar la heparina se puede bloquear la formación de coágulos y efectivamente pudimos controlándolo por un buen tiempo y finalmente pudimos solucionar el sangrado. Entonces, estas pruebas realmente miden diferentes partes del mismo fenómeno, de la cascada de coagulación, y todo depende realmente de cómo es que integramos toda esa información para construir un cuadro más grande. Los agentes alternativos a la heparina han sido promovidos por muchas instituciones. Ahí existe un estudio recientemente publicado de Cleveland. Aquí se fijaron en 16 pacientes y los compararon con 16 controles de heparinas, ¿sí? Se utilizó la bivalrudina como el primer agente para combinar con ECMO y aseguran que es factible, seguro, confiable, y también incluyeron un análisis costo-beneficio en su centro y efectivamente era más costo efectivo que la heparina, porque necesita hacer pruebas de revisión con menos frecuencia y demás. Muchos otros estudios también hablan de la bivalrudina como el anticoagulante primario, incluyendo el Berlin Heart X Score, así como otras instituciones. Y la bivalrudina es muy útil, pero no es primario en todas partes, a veces es un agente secundario. También hicimos varias pruebas en nuestro laboratorio. En lugar de utilizar el PTT como la medida primaria para medir la acción de la bivalrudina, también utilizamos el tiempo de trombina diluido como una herramienta de vigilancia y nos ha ido bastante mejor en términos de prevención de una anticoagulación excesiva. El gráfico muestra una correlación entre la titulación de los niveles de bivalrudina en el eje de las X versus el tiempo de tromboplastina en el eje de las
Y, así como el DTT en el derecho, que muestra una correlación mucho más clara. Entonces, estas son nuestras guías propuestas. Utilizamos Vivalrudinas, lo bajamos a 0.5 microgramos por kilogramo de peso y empezamos la infusión con 3 miligramos a hora. Entonces empezamos bajando eso hasta, y subimos hasta no más de 5 y lo tenemos tan bajo como 1 en la población pediátrica. Revisamos el aclaramiento de creatininas y finalmente a los 60 a 90 segundos es lo que esperamos obtener y luego tratamos de subirlo. Si es que es menos de 60, no hacemos cambios si es que está dentro del rango. Si es que por otro lado está entre 90 y 100, tenemos que bajar 20%, el nivel 20%. Y de nuevo, esto es solamente una propuesta para reducir el grado de variabilidad entre varios tratantes y así como para establecer algunas guías para nuestro personal de enfermería y para nuestros especialistas en ECMO. También tenemos pacientes que están recibiendo cerclaje o que queremos retirarles el ECMO o aquellos a los que queremos hacer una transición de nuevo hacia la heparina, ¿sí? Porque realmente la vivalrudina tiene una vida media demasiado baja y puede generar complicaciones de rebote en estos pacientes. Eso es todo lo que tengo para esta conferencia. Estaré encantado de responder preguntas. Y de nuevo, una foto de la noche de ayer. Gracias, doctor. Now, Teresa Stegman will show us en cuidado intensivo el papel de enfermería. Muchas gracias, Néstor. Gracias por tenerme hoy aquí de vuelta, después de la complejidad de los temas con los que hemos hablado esta mañana. Yo voy a hablar de algo más simple que utilizamos en la terapia cardiovascular de CHOP para disminuir el riesgo de infecciones de nuestros pacientes. Voy a hablar de este tema que se llama en inglés K-Card, pero en español le vamos a decir tarjeta Kamishibai. Voy a hablar un poco de la historia de cómo surgió, cómo lo usamos en nuestro hospital y después qué métodos hemos utilizado para mejorar la atención de nuestro cuidado y disminuir los riesgos de infección. Debido a los 15 minutos solo voy a hablar de infecciones intrahospitalarias, pero sabemos que también están las infecciones primarias. Y las más específicas que voy a hablar son infecciones asociadas a catéter ácido venoso central, infecciones asociadas a catéteres urinarios, infecciones asociadas a ventilación mecánica y neumonía, digamos, y por último, infecciones asociadas a sitios quirúrgicos. Como ven acá, como vi ayer, el doctor Sandoval nos llevó a su terapia cardiovascular, parecido, esta es la terapia cardiovascular en la que yo trabajaba en Argentina y vemos que nuestro paciente muy pequeño ahí en el medio, la estrella, y por el otro lado tenemos óxido nítrico, ventilación mecánica, el paciente está en ECMO, tiene nutrición parenteral y múltiples bombas con sedación, etc. Y estos son pacientes regulares que vemos en nuestras terapias intensivas y lo importante de estos pacientes es que tienen mayor riesgo de infección, sobre todo comparado con otras unidades, porque son pacientes que son vulnerables hemodinámicamente, son pacientes pequeños, en general los neonatos son de bajo peso y tienen poca habilidad para aumentar de peso debido a las demandas metabólicas que tienen. Por otro lado, como vimos en la foto anterior, tenemos pacientes que están con intubación mecánica, múltiples accesos a los distintos órganos. La mayoría de los neonatos vienen con esternón abierto y se quedan así por 24 hasta 72 horas y eso aumenta el riesgo de infección. Y por otro lado, usamos no solo ECMO, pero también otras terapias avanzadas en nuestra terapia intensiva. En conjunto con estos pacientes se exponen a antibióticos en múltiples oportunidades. Y lo que se originó en Estados Unidos, gracias a este programa que se llama SPS, en español es Soluciones para la Seguridad del Paciente,
Ellos se originaron en Ohio y se expandieron a nivel nacional en Estados Unidos entre el 2011 y el 2013. Y la meta era traer a un conjunto de hospitales de niños. Ahora hay alrededor de 145 hospitales que participan de esta organización, y lo que quieren promover es básicamente la seguridad tanto de los pacientes en nuestros hospitales como también de los empleados. Por otro lado es compartir un poco lo que vamos haciendo en las distintas instituciones con respecto a esta cultura de seguridad. Y a través de ello surgió esta tarjeta Kamishibai, que es una suerte de cuestionario con ciertas preguntas, las cuales guían los distintos bundles que mencioné anteriormente, como control o infecciones asociadas a accesos venosos centrales, a catéteros urinarios, etc. La palabra Kamishibai viene del japonés y tiene que ver con, o lo que significa es cuentacuentos, y entonces este cuestionario es como un cuento y nos guía para mejorar nuestra adherencia a los distintos bundles, sobre todo estos 4 que mencioné anteriormente. El primer hospital que participa de esta sociedad de SPS que implementó esto en el 2013 fue el Helen DeVos Children's Hospital. Ellos lo sacaron de la industria automotriz y lo que hicieron fue implementar esta tarjeta dentro de su hospital, y vieron que rápidamente esto creó distintas oportunidades para hablar sobre todo de los accesos centrales, pero también de los distintos bundles, y vieron un éxito rotundo en los primeros 3 meses al incorporar esta tarjeta. Y a partir de eso, esto fue compartido con el SPS y SPS lo trajo al resto de las organizaciones. En CHOP específicamente lo utilizamos para control de infecciones, pero también lo utilizamos para riesgo de caídas, extubaciones no planificadas y otros bundles que tenemos dentro de nuestra terapia cardiovascular y dentro de las otras terapias intensivas, y lo utilizamos para toda esta biblioteca que la tenemos online a disposición de todas las unidades. En el Children's Hospital lo que hicimos fue implementarlo primero en la terapia cardiovascular. El éxito en nuestra unidad fue bastante impresionante, y la forma en la que lo hicimos fue, y se hace hoy en día, tenemos un enfermero auditor que en general es un enfermero experto en el área, y este enfermero lleva el cuestionario a la cama del paciente. Se hace diariamente y con los distintos bundles que mostré de la biblioteca, y lo que hacen es revisar este cuestionario con el enfermero. Se habla de cada bundle, hay un enfermero auditor para cada bundle, y les voy a mostrar en la foto que tengo siguiente para visualizar un poco más claro cómo es este tema. Y este enfermero auditor ve con la enfermera y después realizan o implementan la educación con respecto a los distintos puntos que no se han podido llevar a cabo de manera correcta. Entonces lo que hacen ellos es, si el cuestionario se responde correctamente y todos los puntos del bundle son adecuados, entonces se dispone al público una tarjeta verde. Y si el bundle requirió alguna mejoría, se implementa una tarjeta roja. Es importante mencionar que estos resultados, hablando de data y de cómo exponemos nuestros resultados, todos estos resultados nosotros los reportamos al Centro de Control de Infecciones, y ellos son quienes llevan estos indicadores con cada hospital del SPS. Así se ve cómo es cómo está dispuesto en la pared dentro de la terapia intensiva cardiovascular. Como ven en la sección de abajo, a ver si puedo. En la sección de abajo se ve
cada enfermero y auditor. También tenemos dentro de este programa a kinesiólogos respiratorios que participan del bundle de neumonías asociadas a ventilación mecánica. Y en la parte de arriba lo que pueden ver son los distintos bundles. Entonces está el primero es el de accesos vasculares centrales, etc. Y día a día lo que se hace es exponer, como ya mostré anteriormente, del verde, muy fácil de entender, se han realizado todos los puntos del cuestionario, y el rojo indica que hay algo que podemos mejorar dentro del cuidado de ese paciente con respecto a ese bundle. Y realmente lo que vimos fue maravilloso dentro de nuestra unidad. No solo lo más importante fue la transparencia en el cuidado de nuestros pacientes con respecto a estos bundles, pero también nuestros enfermeros se educaron de manera continua, a tiempo real, porque se pudieron implementar distintas estrategias para modificar cuidados que se estaban realizando con respecto a los distintos bundles. Y también pudimos identificar muy fácilmente barreras o distintos objetos que no habíamos identificado anteriormente, y pudimos llevar a cabo una intervención en tiempo real. Realmente en los últimos 5 años se ha mostrado muchísima evidencia con respecto a la tarjeta Kamishiba, y se ha implementado en distintas instituciones, sobre todo en hospitales de niños, y toda la información que tenemos hoy publicada muestra resultados que son realmente exitosos en las distintas oportunidades. Mucho de lo que se ha publicado hoy en día es en acceso vascular central, si bien la mayoría de los hospitales tienen también implementación en otros tipos de bundles. Y lo que vemos acá son resultados en distintas unidades. En este, por ejemplo, en la implementación de 1 año pudieron hacer 2.000 auditorías y vieron que la implementación de los distintos bundles aumentó de un 43 a un 78%, que el porcentaje de infecciones asociadas a catéter venoso central disminuyó entre un 1.35 y 1.17 cada 1.000 accesos vasculares centrales utilizados. Hubo otro equipo que en 3 años logró bajar el porcentaje de infección de 1.83 a 0 por cada 1.000 accesos vasculares utilizados, y también vieron un impacto en la utilización de los catéteres venosos centrales. Por último, hubo otro grupo que también implementó las tarjetas Kamishiba en sus terapias intensivas, y lo que pudieron ver es lo mismo: disminución del porcentaje de infecciones, y también de disminución en el día de los accesos vasculares centrales. O sea, pudieron remover esos accesos más tempranamente al estar más alertas sobre el uso de estos accesos vasculares centrales. A nosotros nos llevó en nuestro hospital a tener 2 tipos de implementaciones. Uno fue a nivel de enfermería, sobre todo porque esto lo llevó a cabo el Comité de Control de Infecciones, pero los enfermeros son quien auditan y también quien educan, y son los primeros en ocuparse de este tipo de estrategias. Y lo que vieron fue cambios en distintos cuidados de enfermería, como cómo utilizar los accesos venosos centrales, cómo cuidar los catéteres urinarios, protocolizar el tiempo para remover los accesos, realizar los cuidados del sitio de inserción, realizar cuidados del sitio quirúrgico, etc. Y lo que lograron implementar también fue, dentro de las rondas médicas, lo que llamamos nosotros una lista de seguridad de chequeo, en la que tanto a la mañana, en la ronda médica, como a la noche, en las rondas médicas de la noche, los enfermeros se encargan de hablar sobre los distintos puntos de la tarjeta Kamishiba, y hablan de
de puntos específicos que podemos charlar con el equipo de médico. Y por otro lado, lo que lograron implementar con la tarjeta Kamishibai fue algo que nosotros llamamos revisión de procesos o tiers en inglés, así lo llamamos en nuestra terapia cardiovascular, y es una revisión sistematizada que les voy a mostrar a continuación, en 2 niveles, y evalúa el riesgo a infección o si se confirma infección, por ejemplo, con un cultivo positivo, con una radiografía que muestra que el paciente puede tener una neumonía asociada a ventilación mecánica, se realizan ciertas estrategias. Del lado médico, también hemos visto intervenciones que fueron exitosas, sobre todo alrededor de los accesos venosos centrales. Lo que se hizo fue hablar de 2 puntos. Por un lado, cómo utilizar las distintas infusiones intravenosas. Sobre todo lo que hacemos ahora en CHOP es priorizar el uso de infusiones continuas en vez de infusiones intermitentes. Por ejemplo, con los diuréticos elegimos utilizar más tiempo infusiones continuas antes de hacer cada 12 horas o cada 8 horas intravenoso. Y por otro lado, somos muy rápidos en entablar una conversación sobre ir de intravenoso a dosis enteral en nuestras medicaciones. En vez de ir de continuo a intravenoso y después enteral, hacemos continuo y convertimos muchas veces a medicación enteral para disminuir el acceso a esas vías centrales. Por último, quisiera mostrarles, como para hablar un poco más visualmente, nuestra lista de seguridad tiene estos puntos. Entonces hablamos de accesos vasculares centrales, el uso en las últimas 24 horas, cómo está el sitio quirúrgico, ya sea si es una vía intracardíaca y el cirujano lo tiene que venir a ver, que pueda hacerlo. Y por el otro lado hablamos de los distintos otros bundles, ya sea catéter urinario, si se necesita o no, si podemos realizar punciones periféricas para sacar sangre cuando no tenemos vías arteriales en vez de utilizar los accesos venosos centrales. Y también nosotros realizamos cuidados del sitio quirúrgico y hablamos de esto en la lista de seguridad. Y por último, mostrar esta revisión sistemática que realizamos a la cama del paciente, que llamamos TIER. Como ven, al principio es los pacientes que sospechamos que pueden tener una infección, realizamos lo que llamamos un Tier 1 o una revisión a primer nivel, y quien se encarga de realizar esta revisión es un enfermero, en general enfermero auditor o experto, con ya sea el fellow o nosotros tenemos enfermeras de prácticas avanzadas y la enfermera, y después realizamos una nivel 2 cuando se confirma un cultivo positivo o que hay un evento asociado a un bundle. Y en este participan distintos expertos en el tema y sobre todo también se suman los attendings en esta conversación. Para concluir, realmente la utilización de esta tarjeta Kamishibai ha sido exitosa en nuestras unidades de terapia intensiva, sobre todo en CHOP, pero en distintos otros hospitales de Estados Unidos, y hemos visto que hemos podido participar de forma multidisciplinaria en este tema. Y creo que eso también es importante. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Ahora invitamos a nuestros conferencistas a que nos acompañen para, yo creo que va a ser una extensa jornada de preguntas. Gracias. Y quisiera comenzar, doctor San Luis, doctor Shankar, ¿cuál sería la estrategia de canulación recomendada en el paciente en un posoperatorio mediato de Fontan que se encuentra mal
y requiere una asistencia circulatoria extracorpórea. En el caso de que, como la mayoría de nosotros no dispusieran de las asistencias implantables, solo contaran con un ECMO, un Centrimac, la canulación recomendada en un chico de cerca de 5 años, ¿cuál sería su abordaje? ¿Sería un abordaje central? ¿Volverían al quirófano? ¿Un abordaje periférico? ¿Sería carótida más yugular? ¿Sería femoral, arteria más vena femoral? ¿Sería vena femoral y vena yugular? ¿Cuál sería su estrategia de canulación recomendada en este chico en un postoperatorio de Fontan que se encuentra mal requiriendo ese tipo de soporte extracorpóreo? Una circunstancia muy inusual. En el periodo posoperatorio, en un Fontan fallido, que está fallando, no hemos tenido mucho éxito en dar soporte al circuito de Fontan por periferia, por ECMO por periferia. Hemos tratado de canular por encima, por debajo, en la carótida, pero realmente no funciona muy bien. Entonces, si requerimos ese tipo de soporte en un posoperatorio de Fontan, yo agresivamente trataría de volver a llevarlo a cirugía y vamos a eh, seguir inmediatamente con esa circulación de Fontan. Pero sería central, sería un abordaje central si tuviéramos que hacerlo. Yo no soy cirujano, pero nuestros cirujanos generalmente prefieren hacerlo en forma central. Generalmente he visto que colocan cánulas implantables, por ejemplo, un Berlin, pero conectado a la centrífuga o al circuito de ECMO o la bomba centrífuga junto con el extraoxigenador. Pero tiene que ver con seleccionar los fontanes. Muy raro realmente tener que llevar inmediatamente a un fontán a cirugía para soporte extracorpóreo. Sería llevarlo, más bien es para quitar el fontán y dilucidar qué fue lo que pasó con la selección de ese paciente en particular. Just as Dr. Shankar mentioned, as surgeons, adecuada y nos vamos a la casa tranquilos y con mucha frecuencia en las horas de la mañana nos llaman porque el paciente ha hecho un paro cardíaco y está en reanimación y siempre entramos en la misma polémica. ¿Qué pasó? No vimos que el paciente se fue deteriorando con el tiempo o fue algo súbito y es algo que crea motivo de discusión para mejorar el resultado del paciente. ¿Qué cree que pasa en estos momentos? ¿Pasa en su centro? ¿Lo ven con frecuencia? That's a una excelente pregunta. Sí, sucede en nuestro centro también. Incluso después de años de experiencia, a veces yo he sido muy malo para predecir cuál niño va a tener un paro mientras estoy de turno, pero en la charla esta tarde yo les voy a mostrar que tenemos una herramienta para que los enfermeros al lado de la cama del paciente tengan un modelo mental compartido para resaltar lo que nos preocupa de un paciente en particular en el posoperatorio inmediato, qué buscar y cuándo llamar. Las enfermeras saben cuándo llamar al médico. Y lo mismo, la comunicación entre el médico de la UCI y el cirujano. Y lo que hacemos
es que tenemos un sistema en nuestra historia clínica electrónica con base en nuestros años de experiencia, y es que los pacientes en donde se muestra una bandera roja, un asterisco en nuestro sistema, muchas veces, a veces el paciente que muestra bandera no es el que necesita, pero genera una conciencia, una alerta. En caso de que de paro, tenemos una lista de verificación que dice quién hace qué, quién es el responsable de qué, quién hace qué al lado de la cama del paciente. Y para responder su pregunta, tratamos de mejorar las líneas de comunicación entre el grupo quirúrgico y los cirujanos que han operado todo el día y se han ido a casa eh, para que descansen versus el equipo descansado que acaba de llegar y que está tomando la guardia para tener alguna comunicación constante sin ser demasiado intrusivos en el descanso de los cirujanos, pero también asegurándonos de que no haya dudas a la hora de llamar o de informar acerca de cómo van las cosas. Si las cosas van mal a pesar de nuestra intervención. Entonces, para responder su pregunta, sí, sí sucede. Tratamos de minimizar el número de veces que nos pueda llegar de sorpresa, pero claro que, que sucede. Dos preguntas. Aprovechando el Aló. tiempo para el doctor Shankar, en el caso que comentaba el doctor Sandoval, en su experiencia, cuando un paciente ingresa en deterioro, utiliza algún score para poder definir cuándo es el momento ideal de entrar un paciente en asistencia circulatoria en ECMO y evitar ese momento del paro. We don't have a scoring system. De escala o score para decidir en quién y en qué momento se debe utilizar el ECMO, pero sí tenemos una conversación en el paciente que se está deteriorando y es una conversación continua para decidir en qué momento y si debemos ponerlo en ECMO. Eso incluye una combinación de qué tan altos están los sinotrópicos, cómo está el estado hemodinámico, cómo están los gases arteriales y cómo pensamos que están los órganos, espectroscopía infrarroja, gasto urinario, ese tipo de cosas. Ahora, no hay un score objetivo que nos dé un punto de corte y muchas personas han utilizado los scores de difusión. Eso es bueno para publicación, pero en el calor del momento yo creo que es solamente el número absoluto de dosis y el número de medicamentos y los parámetros de la máquina y los gases arteriales, pero lo más importante, nuestras intervenciones y cuál fue la respuesta. Y eso es lo que nos permite establecer esa conversación. Y debido a los texting, a pesar de que el hospital dice que no utilicemos mensaje de texto, tenemos mensajes alternativos de comunicación y nos comunicamos con el cirujano con frecuencia y nos mantenemos todos informados para que el cirujano sepa lo que está sucediendo y tome la decisión. Tratamos de evitar que llegar a la situación de tener que reanimar al paciente. Es decir, somos más proactivos a la hora de pensar en poner en ECMO. Eh, los métodos, el paradigma ha cambiado. Son pacientes que llegan, lactantes que llegan con esternón abierto. Anteriormente traíamos muchos más pacientes con esternón cerrado, entonces abrir el esternón era el primer paso para nosotros, pero por estos días yo creo que generalmente eso no es lo que hay que hacer. Y otro comentario adicional. ECMO no es que sea una cosa mala. Si uno piensa que necesita poner al paciente en ECMO, no hay que dudarlo. Muchos niños se salvan porque somos proactivos y damos a los niños el tipo de soporte. Entonces hay que utilizar un buen criterio médico allí. Dr. Shankar, is there evidence coming
about the management of adult patients, or there is evidence that has guided the change in anticoagulation protocols in patients with extracorporeal life support, for example, in Cleveland, and that the evidence is in favor of irolitidine based on an apparently lower incidence of circuit thrombosis and longer duration of the membranes. Do you think that is applicable to the pediatric population? Is there any evidence in the pediatric population? That's question number one. And question number two is what Pediátrica que está recibiendo algún tipo de terapia de soporte circulatorios, más frecuentemente ECMO, ¿qué importancia tiene la presencia de un síndrome de trombocitopenia inducida por heparina? ¿Tiene algún rol? Para responder la segunda pregunta primero, la trombocitopenia inducida por heparina no es un problema muy grande, por lo menos no en mi experiencia y la experiencia de las personas con quienes yo he hablado en la población pediátrica. Lactantes, niños, no es un problema muy grande. Ya en niños mayorcitos tal vez, Jim, no sé cuál es tu experiencia, pero no ha sido un factor de gran peso para no considerar nosotros la heparina como nuestro principal modalidad de anticoagulación. Y si le entendí su primera pregunta, el agente primario de iridina, hay centros en los Estados Unidos que han empezado a hacer eso, en particular después de la experiencia con el Berlin Heart, el EXCOR. Utilizábamos antes un protocolo mucho más complicado, que era el protocolo de Edmonton, y utilizábamos mucha más trombosis de bomba, y al cambiar a la bilirrubina hemos tenido menos en el dispositivo de asistencia ventricular, pero el VAD tiene una configuración diferente, la longitud del circuito, la complejidad del circuito, la falta de un oxigenador, que es el elemento más trombogénico y que produce más estasis dentro del circuito. Entonces, algunos centros han tenido buena experiencia con la bilirrubina. Nosotros estamos en el proceso de utilizarla con más frecuencia, pero no todavía como agente primario. Para responder su pregunta, si hay una fuerte evidencia para sugerir que este agente se va a utilizar, yo por lo menos no conozco esa evidencia. Y estoy de acuerdo, no es evidencia sólida. Yo no tengo mucha experiencia con ECMO utilizando Vival, pero con el Berlin Heart sí. Ha cambiado realmente todos nuestros desenlaces, realmente con el Berlin Heart, al empezar a ponerlos en 2007, 2008 en los Estados Unidos, nuestra tasa de trombosis, de cambio de la bomba, el stroke era bastante alta, y cambiamos a la bilirrubina ya. Y es raro que tengamos que cambiar una bomba. Claro, sucede por algún coágulo, pero la tasa de accidente cerebrovascular ha caído y eso se ha publicado. Entonces ha marcado una diferencia grande. Para los dispositivos es primario, no tanto para ECMO. Antes con el Edmonton era heparina y luego aspirina y luego Coumadin, y 5 o 6 días después se los llevaba para evacuar el tórax. Eso ya no lo hacemos con la bivalirudina, está mucho mejor ahora. Y hacemos pruebas. Buenos días. Quisiera hacerle una consideración acerca de, hace unos días tuvimos una disfunción aguda de Fontan, ¿sí? En una paciente de 8 años, que los números que le habíamos hecho en cateterismo pues nos daban para corregirla, pero hizo una disfunción aguda, la presión del Fontan era más de 26 y la fenestra pues estaba funcionando muy bien, por ende la paciente estaba en una desaturación muy aguda. Lo que hicimos fue bajar la cateterismo, cateterizarla y ver si no existía algún cuello de botella en algún sitio de la cirugía. Pues observamos que todo el sitio, o sea, todo el sistema Fontan estaba hipertenso. Entonces, pues decidimos recuperarla en ECMO, ¿sí? Nuestra configuración de ECMO fue periférica, con una canulación arterial de la carótida y el sistema de drenaje venoso femoral.
La consideración y la inquietud es no utilizamos un drenaje de la vena cava superior y nos funcionó adecuadamente. Dejamos flujo pulmonar y siguió pulsátil. ¿Ustedes consideran que hubiese sido adecuado colocarles una cánula en la vena cava superior y dejar sin flujo al sistema pulmonar? Cuando uno canula la vena cava superior a circuito de Fontán. Cuando canulan ustedes, lo canulan al circuito de Fontán. A ver, yo he tratado de canular por arriba y por abajo y no un gran drenaje al circuito de Fontán. Para la falla más crónica del circuito de Fontán, llevamos a cateterismo por función sistólica o por una resistencia vascular alta. Y cuando los ponemos en ECMO no drenan bien. Entonces, a ver, yo le pregunto, ¿tuvieron una razón por la cual ustedes pensaron que había fallado el Fontán? ¿Tenían una razón que lo explicara? It was the second day, the second post. Se encontraba con presiones muy altas en todo el sistema Fontán. Medido en todo el sistema en cateterismo, nos daba una presión media de 26 o 27. Cuando hicimos la tinción desde la vena cava inferior, la fenestra se pintaba muchísimo, o sea, estaba drenando muchísimo el Fontán hacia la aurícula y por ende nos tenía muy, muy desaturado al paciente, ¿sí? Entonces, toda la perfusión tisular estaba muy afectada debido a esa poca demanda de oxígeno que tenía el paciente en ese momento. Entonces, por eso decidimos rescatarla en ECMO, ¿sí? Y pues la estrategia quirúrgica fue devolvernos, desmontarle el Fontán, ¿sí? Pero pues en las condiciones en la que teníamos, seguramente llevarla al bypass no hubiéramos rescatado a la paciente. Entonces, la canulamos solo por abajo, ¿sí? Drenamos con una cánula, no me acuerdo el número, pero fue una cánula bien grande, de una dimensión adecuada, y nos dio para mantenerle un adecuado flujo. Do you have the use of nitric oxide? Yes, of course. She was already on nitric oxide and there was no response. ¿Y cómo está la función renal? Porque hemos tenido dificultades nosotros con ese Fontán hipertenso. Well, precisely, it was one of the factors. Impactó inicialmente para llevarla a cateterismo y después obviamente a llevarla a ECMO. La función renal se deterioró notablemente, fue uno de los órganos, pues obviamente hizo disfunción multiorgánica, pero fue uno de los primeros órganos que nos dio la alerta, dijo, o sea, esta paciente se está deteriorando, ya que pues ella toleraba muy bien la hipoxemia, porque como les digo, llegó a los 8 años con un Glen. Cuando llegó, saturaba 70, ¿sí? Entonces, pues era una paciente que la decidimos asumir porque en el cateterismo inicial, en el prequirúrgico, nos daba una presión de Glen de 11 y 12 y lo repetimos en varias ocasiones para estar completamente seguros. Las ramas pulmonares eran de muy buen calibre, entonces por eso decidimos asumirla de esa forma y llevarla a Fontán. Sounds like a very difficult case. One other comment is that es que yo rara vez canulo a través de la ingle, ya no lo hago, ni siquiera hasta aquí, pacientes de 15 o 30 kilos. La morbilidad
que se asocia con la canulación de la femoral, con isquemia de las extremidades es muy alta. Incluso en los adultos jóvenes utilizo la técnica de Seldinger para permitir flujo en el lado venoso y arterial y evito canular la ingle, incluso con flujo anterogrado al circuito. De todas maneras, tiene uno problemas con edema del músculo, tener que hacer una fasciotomía. Yo la utilizo en forma aguda en el quirófano y si tengo que y utilizo la femoral sin tengo que poner en bypass, pero en crónico lo hacemos al cuello y transicionamos a dispositivos más durables más rápidamente. Gracias. Tengo una pregunta para Teresa. Nosotros en los países en vía de desarrollo no tenemos el número de enfermeras que quisiéramos por el número de pacientes. Muchas veces tenemos 3 enfermeras por cada paciente y de repente aparecen infecciones que no deberían existir. ¿Crees que a pesar de tener todas las listas de chequeo para colocar catéteres, para manejar los pacientes, el hecho de que no tengamos el número suficiente de enfermeras por paciente en cuidado intensivo pudiera impactar en los resultados y relacionados con la infección? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Creo que ayer hablamos de eso mucho con el grupo de enfermería. Es difícil en Sudamérica debido a la carga de enfermeros, incluso sabemos que en terapia intensiva tienen hasta 3 pacientes por un enfermero. Eso no sucede tanto en Estados Unidos. El ratio es un poco menos complejo. Lo que sí creo que más allá de eso, si nosotros en CHOP tenemos digamos, tenemos un auditor por cada bundle, pero si tú implementas un cheque, incluso una lista de seguridad utilizando el cuestionario y tenés un enfermero experto que he visto y asombrosos enfermeros tienen aquí y hay un enfermero que se encarga de ir por los 17 pacientes y hablar y educar al enfermero, yo creo que incluso eso, con un enfermero por turno que pueda hacer eso, va a impactar en sus resultados, más allá del ratio. Hola, buenos días. Mi pregunta es sobre ventrículo único y la posibilidad de trasplante. O sea, sabemos la problemática que todos tenemos acerca de la escasez de los donantes, pero también sabemos cuál es el pronóstico de estos pacientes que a pesar de que nosotros le hagamos cirugías paliativas, el desenlace pues no va a ser el mejor. Ya sabemos todas las complicaciones que tienen a nivel hepático, pulmonar, y también nosotros como países suramericanos tenemos el problema de que nos llegan los pacientes demasiado tardíos, traspuestos simples a los 3 meses, sin una cirugía previa, ventrículo único, como mencionaba el doctor, 8 años con un GLEN. En mi caso he visto pacientes de 15 años con un GLEN. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué criterios manejan ustedes para ingresar a este tipo de pacientes a una lista de espera para trasplante? ¿En qué momento se le habla a los papás y se les dice pues cuál es el pronóstico? Ahora mismo los padres quieren que se le opere su hijo, tienen 15 años con un GLEN, quieren asumir los riesgos. Tenemos el caso de los pacientes que tienen un cateterismo que dan los números para que se haga el Fontan. Entonces uno dice, bueno, tiene una edad suficiente como para entrar en una lista de trasplante. ¿Realmente vale la pena asumir el riesgo para hacerle el Fontan a este paciente o se beneficiaría mejor de entrar a la lista? Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es que es muy difícil decirles a los padres que no pueden ser candidatos para las modalidades que ven en las noticias todo el tiempo. Pero dicho eso, yo creo que nuestros resultados del el trasplante en ventrículo único ha mejorado drásticamente en los últimos 10 años y estamos siendo mucho más agresivos en trasplantar a la población de Fontan que lo que éramos anteriormente. Yo creo que los números fisiológicos son importantes, el estado inmunológico del paciente es crítico.
Hemos rechazado pacientes que tienen HLAs corregidos y PRAs que están 100% y sabemos que no van a tener el matching, no va a haber compatibilidad y los rechazamos. Hay centros que preacondicionan a estos pacientes para disminuir los PRAs, pero los desenlaces realmente no son muy diferentes de los niños que se llevaron a trasplante con PRAs normales, es multifactorial, pero es difícil hoy día decirles a una familia que no se les puede ofrecer un procedimiento. Antes rechazábamos por razones sociales al paciente de trasplante porque pensábamos que el sistema de soporte, el sistema social no existía. Eso llegó a las noticias y hoy día es muy difícil rechazar a un paciente por razones sociales, aunque sabemos que el entorno social es importante, pues estamos cambiando una enfermedad por otra, de pronto van a tener más problemas. Entonces estoy de acuerdo, es muy difícil. Entonces, para un niño que ha sido Glenn durante varios años, para mí la fisiología sería el número de catéteres, el estado inmunológico del paciente, todo eso son criterios, no específicamente el momento durante el cual el chico ha tenido esa configuración o esa fisiología. Well, unfortunately. Mil gracias, doctores. Mil gracias, doctor Sandoval, por permitirnos tener un evento de esta magnitud en nuestro país. Y los esperamos puntualmente a la 1:30 de la tarde para continuar.